Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan de manera clara, por favor? Sí se escucha, César. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a nuestro módulo 20. Ya se irán integrando por ahí sus compañeros que lleguen un poquito más tarde. Les estaba compartiendo una pantalla donde vamos a ir viendo lo que vamos a ir revisando. Vamos a regresar a ella y lo primero que vamos a ver en nuestras sesiones en estas 4 semanas es nuestro orden del día. Bueno, siempre, siempre, y creo que parte de lo básico para que estas sesiones se puedan realizar es ustedes, para ustedes son estas sesiones, entonces quiero darles la bienvenida oficialmente. Gracias a los que se han podido conectar a esta hora y también gracias a los que por ahí vayan a revisar la sesión posteriormente. Recordarles las reglas de la etiqueta, que son nuestras reglas de comunicación. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sesión tanto en la parte de cuando se usa el micrófono, así como en el chat. Después de revisar todas las instrucciones de nuestras actividades, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Si por ahí tienen alguna duda muy puntual, la vamos resolviendo durante la revisión y si no, bueno, la resolvemos al final también si se les olvidó preguntar o por ahí ya al final les saltó alguna duda. Y por último, después de que ya hayamos resuelto todas las dudas que ustedes tengan, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Ahora, ¿cuál es la dinámica que vamos a seguir? En las sesiones de todos los miércoles de cada una de estas semanas, voy a dar lectura de manera total a lo que son las instrucciones, desde la introducción hasta la última parte de cada una de las dos actividades que nos toquen revisar por semana. Y ya el día viernes vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré. Esto para agilizar un poquito más el tiempo y que si ustedes tienen dudas, nos den dudas de alguna otra parte del módulo, nos dé tiempo también de revisar las dudas que tengan sobre el contenido del módulo, ¿sale? Obviamente, con relación a lo correspondiente a la semana en curso. Bueno, la actividad integradora 1 lleva por título Contaminación del agua. Y la introducción dice lo siguiente. La contaminación del agua se refiere al conjunto de sustancias químicas, organismos biológicos o energía que no pertenecen a los ambientes acuáticos o superan las cantidades límite para consumo humano de agua o desarrollo de otras especies. Si bien existen procesos naturales que pueden provocar la contaminación de ríos, lagos y acuíferos como erupciones volcánicas, vientos fuertes o la difusión de gases atmosféricos, la mayor parte de los agentes contaminantes son introducidos por actividades humanas de diferente tipo. En esta actividad realizarás un monitoreo de las acciones que realizas diariamente en tu hogar para identificar las sustancias que viertes al agua y pueden generar daños ambientales. ¿Has identificado qué sustancias desechas al agua diariamente? El propósito es identificar y analizar la relación entre actividades cotidianas que provocan la contaminación del agua para proponer posibles soluciones ante problemas ambientales. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, conocer el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones para el uso sustentable del agua en casa y en la comunidad, realizar un reporte de práctica sobre el uso del agua. ¿Qué es lo que entregaré? Un informe de un monitoreo sobre las actividades que implican consumo de agua en tu hogar para identificar las sustancias contaminantes generadas en dichas actividades, así como un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua en casa y una
conclusión que te permita reflexionar sobre el impacto ambiental que tiene el consumo de agua en tu localidad. Ok, ojo aquí, es importante que no se confundan sobre la finalidad que de nuestra actividad integradora. Aquí está bien claro, es realizar un monitoreo sobre las actividades que implican el consumo del agua. O sea, cada que ustedes consuman o utilicen agua, van a monitorear o van a identificar esa actividad más las sustancias contaminantes generadas en dichas o utilizadas en dichas actividades. ¿Sale? Aquí más que generadas sería utilizadas, pero la actividad La actividad dice generadas, bueno, más que generadas es utilizadas porque las sustancias contaminantes son las que utilizamos, que agregamos precisamente al agua durante dichas actividades que vamos a estar monitoreando, ¿sale? ¿Cómo lo realizaré? El punto número uno dice, en un formato de registro como el que se muestra en la tabla uno, realiza un monitoreo durante 3 días de todas sus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas de tales productos. Y bueno, aquí tenemos la tablita que ustedes van a elaborar. Esta tabla la pueden retomar tal cual está, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo la van a elaborar? Lo que nos dice en las instrucciones o en el punto número uno, que vamos a registrar todas las actividades que realicemos que involucren el uso de agua, ¿sale? Entonces, en lo que es el encabezado de izquierda a derecha, tenemos en la primera casilla el día de monitoreo que vamos a estar realizando el monitoreo, valga la redundancia. Ahora, recuerden que son 3 días. Aquí, por ejemplo, tenemos indicado en la de día, tenemos indicado con un uno que corresponde al día uno. En la siguiente casilla tenemos el símbolo de número, donde vamos a colocar el número de actividad que estamos monitoreando. Así que del día uno tenemos la actividad uno, la actividad 2, la actividad 3, ¿sale? Del día 2 tenemos la 4, la 5 y la 6. Aquí si cambian de día pueden seguir la numeración o pueden volver a reiniciarla. Aquí, ahí es decisión de ustedes, no hay ningún problema. En la siguiente casilla, obviamente, tenemos las actividades y aquí tenemos el ejemplo de bañarme o lavar los trastes. Tenemos que anotar la frecuencia diaria, que es el número de veces que realizaron esa actividad. Por ejemplo, bañarme se registró una vez al día. En la siguiente casilla hay que indicar con un sí o con un no si la actividad que se está registrando contamina. Entonces, si nos vamos a este ejemplo, donde registramos bañarme y la realizamos una vez al día, tenemos que indicar si esta actividad está contaminando o no el agua que estamos utilizando. Ahora, si ya sabemos que estamos introduciendo sustancias contaminantes, vamos a colocar qué sustancias contaminantes estamos usando o utilizando durante esta actividad. Y aquí para este ejemplo eh, tenemos las sustancias contaminantes que estamos utilizando. Recuerden, las sustancias contaminantes pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco. Esas son independientes. Lo que nos está pidiendo aquí de investigar 3 sustancias químicas son ingredientes de nuestras sustancias contaminantes. Ejemplo, la sustancia contaminante es el champú, el acondicionador y el jabón de baño, ¿sale? Y las tres sustancias químicas indicadas en las etiquetas son los ingredientes que vamos a colocar aquí. Por ejemplo, para el jabón de baño tenemos el sulfato de sodio, el palmitato de sodio y la glicerina, ¿vale? Son 3. Entonces, puede ser que alguien en este ejemplo, en lugar de utilizar tres sustancias contaminantes o productos usados, utilice dos, nada más utilice
el champú y el jabón de baño y el acondicionador, ¿no? Entonces van a poner ustedes el champú, o pondría en este ejemplo el champú y el acondicionador y los 3 ejemplos de ingredientes para cada uno de las sustancias contaminantes, ¿sale? Y por último, en la última casilla tenemos que indicar la clasificación del contaminante, que se puede dividir en físico, químico y biológico. Y dentro de la clasificación de los químicos, podemos encontrar que se divide en inorgánico u orgánico. Ejemplo, para el shampoo, donde tenemos el benzoato de sodio, el lauril sulfato de sodio y el piritionato de zinc, tenemos que cada uno de estos es orgánico, le corresponde una clasificación de orgánico. Recuerden que están clasificando los ingredientes de cada sustancia. A diferencia, por ejemplo, del jabón de baño o el acondicionador, para retomar los tres, que en el acondicionador tenemos ingredientes como los parabenos, las siliconas y los sulfatos, donde a diferencia del lauril sulfato de sodio, que es orgánico, la silicona y el sulfato son inorgánicos, así como los parabenos, que vienen siendo sustancias orgánicas. ¿Sale? Entonces, es la forma de cómo tienen ustedes que llenar su tabla. Antes de seguir avanzando, voy a resolver sus dudas aquí del chat. Ay. Alguien por aquí abrió el... Ok, ya la ven, ¿verdad? Ahí ya la ven. Ok, bueno. Aileen por aquí pregunta que si se tienen que registrar todos los días que uno que ustedes se bañen. Recuerden que no son, son 3 días, perdón, donde van a utilizar, donde van a registrar todas sus actividades que impliquen uso del agua, ¿sale? Victoria, los 3 días de registro tienen que ser desde el lunes o pueden ser elegir los días. Pueden ser los días que ustedes quieran. Aquí, no hay ningún problema, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Recuerden, si alguien quiere comentar una duda o pregunta, en el micrófono lo único que pueden hacer es levantar la manita y ya les doy la palabra, ¿sale? Para que también sepan que pueden estar utilizando el micrófono sin ningún problema. Brandon dice, ¿puedo dejar los ejemplos que vienen de bañarse y lavar trastes ya que ya vienen? Híjole, es que la cosa es que son ejemplos y eso los tendrían que estar eliminados. Bueno, el de lavar los trastes sí, pero yo les diría que cambien de bañarme. ¿Para qué? Para que ustedes investiguen ya las sustancias, ¿vale? Ahora, les voy a ayudar con las actividades porque ustedes dicen, bueno, van a hacer un chorro de actividades. Van a ser un chorro de actividades que nos piden, que vamos a tener que colocar los 3 días y pues muchas se repiten, ¿no? Porque son nuestras actividades cotidianas diarias. Entonces, ¿qué van a hacer? Para el primer día van a colocar 3 actividades, las que ustedes gusten registrar, ¿sale? Esto les va a ayudar para que también su tabla quede variada. Para el segundo día, de esas 3 actividades del primer día, van a tomar una y la van a pasar para el segundo y van a incluir 2 diferentes a las 3 del primer día, ¿sale? Ahí van 6 actividades. Y para el tercero van a tomar una de esas 2 diferentes que incluyeron y la van a pasar para el tercero y van a agregar 2 diferentes, ¿sale? Entonces,
En total van a tener por los 3 días 9 actividades para que también no repitan el montón de actividades y se les haga una tabla gigantesca. Entonces, para que se les haga un poquito más fácil y sea más rápido, van a tener los datos de ya una actividad del primero para el segundo y una actividad del segundo para el tercero. Entonces ahí ya no van a tener que estar invirtiendo tiempo en estar investigando. Entonces, recuerden, 9 actividades, 3 del día primero, pasan una de esas del primer día para el segundo, incluyen 2 diferentes, de esas 2 diferentes pasan una para el tercero y para el tercero incluyen otras 2 diferentes para que sean un total de 9 actividades, ¿vale? Y les quede ahí variadito. Victoria, para la actividad integradora 2, ahorita vamos a la actividad integradora 2, sale para no adelantarnos. ¿Dudas hasta aquí antes de seguir avanzando? ¿Todo bien? Todo claro, ok, seguimos avanzando. Punto número 2 dice, integra en un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra número 12 e interlineado 1.5. El tipo de letra es el que ustedes gusten elegir. Lo que debe de estar integrado en este procesador de texto es, primero que nada, su portada, ya saben, con su nombre completo y su grupo, nombres de su asesor virtual y el estado, municipio o localidad donde vive. Después nos pide que elaboren un índice. Sí, Evelyn, adelante. Del estado, municipio o localidad es solo uno, no los tres. Solo uno, o bueno, ahí es como ustedes quieran. Puede ser que digan, bueno, yo vivo en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, ¿no? Y ahí ya está incluido dos. O nada más pueden decir, bueno, yo vivo en la alcaldía Benito Juárez, o nada más yo vivo en la Ciudad de México, ¿no? Con eso podría ser suficiente. Pero, por ejemplo, si viven en lugares que son pequeñitos, yo les recomendaría que pusieran el nombre de la localidad, su municipio, porque muchas veces no están en las cabeceras municipales, y el estado al que pertenece ese municipio. Esto para que quede completa la información, porque si me dicen, por ejemplo, yo vivo hay muchas ciudades que son muy, muy, muy populares como Ciudad Juárez, por ejemplo, Mexicali o alguna otra ciudad, Laredo, son ciudades, o Mérida, son ciudades que son populares, pero hay muchos lugares que son pequeñitos y no son populares. Entonces yo les recomendaría que lo pongan completo si es que el lugar donde viven pues no es tan popular, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Ok. Sin dudas, entonces, estamos, entonces, si Evelyn, si mi casa Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, estaría bien. Sí, por ejemplo, es la comunidad es Benito Juárez, me imagino, que está en el municipio de Cancún, Quintana Roo. Está muy bien. Sí, está bien, Victoria, de Chihuahua, Chihuahua, no hay ningún problema, ahí está perfecto, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Todo claro, ok. Bueno, estábamos en el índice, que el índice debe de contar con la siguiente información. Lo que nos pide que contenga el índice es la tabla de contenido del documento y el paginado de cada sección del documento. Por ahí todo el mundo en algún punto ha abierto algún libro donde lo primero que nos encontramos es, o en las primeras páginas después de alguna información o dedicatoria que traen los libros, es el índice. Y ahí trae toda una tablita donde vienen los puntos en que está dividido toda la información o los títulos que contiene la información de ese libro. Por ejemplo,
si nosotros vamos a hacer el índice de nuestra actividad integradora 1, tenemos que colocar en ese índice el título de portada, tenemos que colocar título de introducción, el título de cuerpo de informe, el título de plan de acción, son todas las partes en las que está dividido nuestro documento. Y a estos los tenemos que asociar a una página donde está, donde quedó ubicada esa información o esa parte del documento. Ejemplo, si el índice queda en la página número 2, bueno, en nuestra tabla va a quedar asociada la palabra índice al número 2. Recuerden también que deben de paginar o numerar todas las páginas para que, obviamente, si ustedes hacen un índice y le ponen ahí los números, pero las páginas no tienen sus números, pues no hay cómo relacionarlo, ¿no? Entonces también es importante que coloquen la numeración en las páginas y asocien esa numeración a la tabla de contenido, ¿vale? Siguiente punto, introducción. La introducción debe ser de una cuartilla con las siguientes características. Tienen que dar respuesta a los siguientes 3 puntos. Primero, tienen que comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. Después, dar respuesta a cómo influye el clima y la geografía de su localidad en la disponibilidad de agua para su comunidad. Y por último, tienen que indicar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. ¿Sale? Primer punto dice cómo es el clima y las condiciones geográficas. Recuerden, el clima está integrado por distintos factores como la temperatura y la humedad, ¿sale? Entonces puede ser cálido húmedo, cálido seco, puede ser templado, templado húmedo, frío, etcétera, ¿no? Ahí hay distintos tipos de clima. Y las condiciones geográficas se refieren a todo el relieve que se puede identificar con respecto a esa localidad de la cual estamos hablando, si está cerca de cordilleras geográficas, si está cerca de de alguna formación de alguna sierra, como la Sierra Madre Nororiental, si está en algunos lugares donde pues no hay sierras, nada más son planicies, más como en el sureste, entonces ese tipo de cuestiones. Ahora, estos dos puntos que acaban de desarrollar o de los cuales acaban de hablar en el primer punto, tienen que indicar cómo este clima y esta geografía influye en la disponibilidad de agua para su comunidad. Recuerden, no es lo mismo que ustedes vivan, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, donde en algunas partes, pues, sí hay muchas zonas donde son zonas altas y tienen muchos árboles y hay muchas cordilleras o muchos cerros, muchas montañas. Por ejemplo, que ustedes vivan en alguna parte de Baja California, donde no hay tantas sierras o tantas cordilleras, el clima es un poco más cálido, la extensión de las zonas desérticas es un poco más amplia, o que vivan, por ejemplo, en estados como el de Tabasco o Veracruz, o más al sureste, como en Mérida o en Yucatán o Quintana Roo, ¿sale? Y ahí pues no tenemos cordilleras, no tenemos casi elevaciones, pero sí tenemos mucha vegetación y tenemos un clima que si no es, si bien es cálido, pues no es seco, ¿sale? Hay mucha lluvia ahí. Entonces son diferentes condiciones en las cuales vamos a tener distinta disponibilidad de agua según cómo se presenten en el lugar donde estemos. Y por último, ya una vez que analizaron eso, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Esto ya es muy particular de cada quien, y ustedes dirán, ¿saben qué? Por ejemplo, estoy en la Ciudad de México, quizá no tenga el mejor servicio de agua potable porque sabemos que ahí sufren muchas colonias del servicio de agua potable,
pero sin embargo puede ser que el alcantarillado sea un buen servicio, porque obviamente pues tienen acceso a mejores servicios públicos dependiendo de las alcaldías, ¿no? Es un ejemplo, eso ya quedará a, eh, a lo que según se presente en la localidad de cada quien. ¿Dudas hasta aquí con relación a lo que sería el índice o la introducción? ¿No tienen problema de que sea una cuartilla? Okey, todo claro, todo claro. Entonces, sin problema de que la extensión sea de una cuartilla, seguros. El Si nadie dice nada, no les ayudo, ¿eh? Sí, está bien, dice su compañera Victoria, mira, esa voz me agrada. Ailín dice que es mucho, miren, por ahí ya alguien más. Nadie, bueno, pero lo intentan. Muy bien, Ailín. Bueno, 2 de sus 2 compañeras, em, Victoria y Ailín y Brandon por aquí también que participó, les ayudaron. Para la extensión en general de todas las actividades que les pidan puntos en las actividades que les pidan algún tipo de extensión, lo que yo les voy a calificar no es la extensión, les pido que se olviden de esa extensión y se enfoquen en los puntos que ustedes tienen que cubrir. Ejemplo, si ustedes me hacen una introducción de una cuartilla, pero no me cubren ni el punto uno ni el punto 2 de lo que se les está solicitando, aunque ustedes me pongan esa cuartilla, yo no se las voy a dar como buena, ¿sale? ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con lo que se les está solicitando. Ahora, si ustedes me hacen esta introducción que dice que debe ser de una cuartilla en media cuartilla, pero cumplen o desarrollan todo lo que se les está solicitando, no hay ningún problema. Yo se los doy por bueno. Si ustedes desarrollan esos 3 puntos en una cuartilla, está bien, en una y media está bien. No me importa la extensión, puede ser una extensión de menos a lo que se les está pidiendo. Lo importante para mí es que cumplan con esos puntos que se les está solicitando, ¿sale? Ya sean introducciones, ya sean conclusiones, ya sean cualquier otro tipo de interpretación que les soliciten realizar, eh, enfóquense en dar respuesta a lo que se les está solicitando, no a llegar a la extensión que se les está solicitando, ¿sale? La extensión no es importante como el contenido que ustedes van a, van a sustentar en lo que se le está pidiendo. Entonces, olvídense de la extensión y enfóquense en los puntos que tienen que cubrir, ¿vale? Listo, seguimos avanzando. Tienen que también realizar o elaborar el cuerpo del informe que debe de contar con lo siguiente. Primero, explicación de media cuartilla de cómo realizaste el monitoreo. Aquí les vuelvo a decir la extensión, olvídense de la extensión, ¿sale? De cómo realizaste el monitoreo. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, yo siempre les digo que se guíen por el encabezado de su tabla. ¿Cuántos días fueron de monitoreo? ¿Cuántas actividades incluí? Algunos ejemplos, 2 o 3 ejemplos de actividades. Pueden ser los que más contrasten, por ejemplo, la actividad que más realizaron y la actividad que menos realizaron, y pueden incluir alguna que no tenga contaminantes, indicar que realizaron, que buscaron y que incluyeron el tipo de contaminante y buscaron 3 ejemplos de ingredientes de cada sustancia contaminante, y también indiquen por ahí que realizaron una clasificación, investigaron la clasificación de las sustancias contaminantes de cada producto, ¿sale? Así de manera muy general, yo se lo estoy diciendo. Ya ustedes traten de ser un poquito más específicos de cómo, de lo que realizaron
para este monitoreo de su tabla. Recuerden, es como llenaron la tabla, no las actividades que hicieron, porque muchas veces dicen, bueno, yo hice mi monitoreo, lo primero que hice fue lavarme la cara, después desayuné, lavé los trastes, me lavé los dientes. Eso es hacer una descripción de su rutina, ¿sale? No es una descripción de su rutina, sino una descripción de cómo hicieron su tabla de monitoreo, ¿vale? Entonces, guíense por el encabezado. Después de su explicación de media cuartilla de cómo realizaron su monitoreo, van a incluir su tabla de monitoreo, que es esa verde que acabamos de ver ayer. Después de esos 2 puntos, tienen que desarrollar un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua, es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes de considerar los siguientes elementos. Lo primero es definir el objetivo de su estrategia de acción, considerando como contexto eh, considerando como contexto los hábitos que tiene respecto al uso doméstico del agua. Antes de seguir, una duda, aquí su compañera Victoria dice, todo es escrito, no tiene que añadir fotografías. Todo esto va en su procesador de texto, ¿sale? Normalmente, recuerden, en los procesadores de texto no colocamos imágenes, así que hasta ahorita no se preocupen por colocar imágenes. Evelyn, adelante, te escuchamos. Me surgió una duda sobre la realización de la tabla. Por ejemplo, Sí, si yo en mi día me baño 2 veces, ¿tendría que poner que lo hago 2 veces? ajá, aquí en la parte de frecuencia, en lugar de una vez al día, le pones 2 veces al día. Ah, okey, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más antes de seguir avanzando? Ok, bueno. Entonces, estamos en el objetivo. Hay que definir el objetivo con que de nuestra estrategia de acción con respecto al contexto de los hábitos que tiene de uso doméstico del agua. ¿Sale? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Y dónde vamos a saber el contexto? El contexto nos lo está dando nuestra tabla y nuestro objetivo debe estar encaminado al uso sustentable del agua. Entonces, ¿cuál puede ser mi objetivo según mi tabla? Aquí, en esta parte del plan de acción, le resalté esta información. Contexto. Si en mi tabla yo estoy notando que tengo muchas actividades donde ocupo volúmenes muy grandes de agua, recuerden que no estamos monitoreando litros de agua, solo que ya sabemos si usamos poca o mucha agua. Ejemplo, puede ser que por ahí algunas personas tengan tandeo en lo que es el suministro de agua potable, por lo que los tiempos en que tarden en bañarse sean muy cortos, pero puede ser que haya lugares donde el agua sea muy abundante y pues, obviamente la gente se tarde más. Entonces, si ustedes viven en un lugar donde el acceso al agua, pues no hay ningún problema, pueden tomar en cuenta el siguiente objetivo, dice, lo que me permite reducir tu consumo de agua. Entonces, si yo veo que puedo reducir mi tiempo, por ejemplo, durante el baño, bueno, mi objetivo puede ser precisamente reducir mi consumo de agua, no solo en el baño, sino en la mayoría de las actividades que realizo. Utilizar menos agua para limpiar el piso, utilizar menos agua, por ejemplo, para lavar los trastes, etcétera, ¿no? Ahí puede ser uno. Si yo no utilizo tanta agua, pero tampoco tengo acceso, pero tampoco tengo acciones en las que me permitan mejorar el aprovechamiento, bueno, mi objetivo puede estar enfocado en reutilizar el agua que ya fue empleada, ¿sí? Esto es el reciclaje del agua, ¿sale? Si yo guardo, por ejemplo, reutilizo el agua de la lavadora o reutilizo el agua para limpiar el piso, también se puede reutilizar. El agua que cae de la regadera también se puede reutilizar. Entonces,
ahí voy a estar haciendo o enfocándome en reutilizar el agua. Si es que no consumo tanta agua, pero me gustaría empezar a hacer esta práctica de reutilizar el agua. Y por último, si yo ya tengo por ahí en la mayoría de mis actividades enfocadas en reutilizar el agua y no gasto tanta agua, bueno, ahora lo que me quedaría, según lo que puedo ver en mis tablas, es que puedo disminuir la carga de contaminantes que estoy utilizando, ¿sale? Y bueno, aquí obviamente va a estar enfocado en buscar alternativas que no sean tan agresivas con el medio ambiente, que estemos agregando el agua para realizar las distintas actividades que estamos monitoreando, ¿sí? Entonces, disminuir la carga de contaminantes puede ser otro de nuestros objetivos, ¿sale? Una vez que definimos nuestro objetivo, tenemos que realizar una descripción detallada de 3 acciones personales para lograr ese objetivo. Puede ser un objetivo, 2 objetivos o 3 objetivos. Si ustedes quieren colocar los 3, está bien, solo recuerden incluir actividades enfocadas en cubrir esos objetivos, ¿sale? Y tienen que indicar los pasos de cada acción personal. Por ejemplo, si mi objetivo va a ser reutilizar el agua que ya fue empleada, lo que voy a hacer es buscar 3 acciones en las cuales voy a indicar cómo voy a realizar cada acción. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta primera acción para reducir la carga de contaminantes? Voy a, y ya ustedes ponen cuál es el objetivo. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, voy a buscar, voy a utilizar, necesito eh, buscar información, aplicar esta metodología, comprar este tipo de productos, eliminar este tipo de productos, reciclar este tipo de desperdicios orgánicos como cáscaras de naranja o como limones, etcétera, para hacer limpieza, utilizar algún tipo de agente limpiador que sea orgánico, etcétera, ¿no? Ahí ustedes tendrán que decir cuáles son los pasos para realizar cada una de sus acciones. Y por último, tienen que realizar una descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos, conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua y tienen que indicar también los pasos para dicha acción. Aquí no tiene que ser algo tan elaborado, puede ser igualito que en las 3 primeras que van a ser acciones personales, solo que aquí van a decir, bueno, una actividad que podamos realizar mi grupo, mi familia, mis amigos, en la cual no tengamos que realizar capacitaciones, campañas, etcétera. Ejemplo, volvemos a la parte de la lavadora. Puede ser el colectar el agua de la lavadora para ser reutilizada, ¿sale? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? Bueno, primero, el día de lavado se va a llevar las cargas al 100% para aprovechar la capacidad de la lavadora, ¿no? Después se va a colectar el agua o voy a necesitar depósitos para colocar el agua jabonosa. Una vez que salga el agua jabonosa, la voy a separar del agua de enjuague para tener ahí un separado de agua y que pueda utilizar estas aguas en actividades diferentes, ¿no? Por ejemplo, esa sería una descripción detallada donde cada uno de sus integrantes de su grupo puede realizarlo sin ningún tipo de capacitación, ¿sale? Hay muchas que se pueden hacer, entonces ya ustedes nada más tendrán que definir cuáles les gustaría hacer. Recuerden, es enfocada en el aprovechamiento del consumo de agua. ¿Dudas hasta aquí con relación al plan de acción? Ninguna duda. Ok, todo bien. Y bueno, llegamos a la conclusión, dice una conclusión en la cual respondas a los siguientes planteamientos. Primero, ¿cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a tu comunidad? Ejemplo, para la Ciudad de México, tenemos el sistema Cutzamala, que está integrado por diversas presas ahí en el Estado de México y unas me parece que en Michoacán, ¿sale? Entonces, esos serían los reservorios.
Por ahí algunas alcaldías cuentan con pozos, también esos pozos están indicados, están numerados o identificados. La segunda pregunta dice, ¿qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua? De la pregunta anterior por sustancias contaminantes de uso doméstico de tu tabla de monitoreo. Aquí tienen que responder eh, enfocándose en los reservorios que mencionan en la parte, en la pregunta anterior. Y por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento y cuál es la importancia de que en su comunidad se tenga el servicio de ambas instalaciones. Después de que desarrollen su conclusión, que yo les recomiendo que para que no se les vaya por ahí ninguna pregunta, vayan poniendo la pregunta y la respuesta, van a colocar sus fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. Ya por último dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado, que sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante que dice, asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado porque nos aceptarán capturas de pantalla para evaluar. ¿Sale? Entonces voy con su compañera Evelyn. Evelyn, adelante. Quería preguntarle si el manual de citas y referencias sigue siendo el mismo, ya que en los módulos anteriores no me había aparecido como el apartado para ver el manual de citas y referencias y en este módulo sí. Ok, el manual está, siempre se actualiza y lo puedes consultar. Nada más le das un clic aquí en donde dice manual de citación APA para Prepa en línea CEP 2023 y ya te va a mandar directamente al manual, ¿sale? Ok, gracias. Por nada, ¿alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ninguna. Ok, pues vamos a la actividad integradora 2 que ya tenían una duda con relación a esta actividad. Y el título es el siguiente, mis acciones para cuidar el medio ambiente. La introducción dice así, las actividades ganaderas representaron la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 a 2018 en nuestro país, solo detrás de los sectores de generación de energía y transporte. Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que se generan a lo largo de la cadena productiva por actividades como la deforestación provocada para liberar tierras para pastoreo, la descomposición anaeróbica del estiércol o el propio proceso de digestión de los animales. En la elaboración de esta actividad podrás conocer más sobre el efecto que tiene el efecto que tiene el consumo de carne en tu huella de carbono. El propósito es identificar y cuantificar el impacto que las acciones cotidianas, como el consumo de productos pecuarios, tiene sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para proponer acciones que reduzcan la huella de carbono. Aquí les voy resaltando estos conceptos que son importantes, tanto el de efecto invernadero como el de huella de carbono, ya que son cosas distintas, pero están muy relacionadas entre ellas. ¿Qué necesito? Reconocer los efectos de la contaminación en el medio ambiente, reconocer la importancia del efecto invernadero, saber cuáles son las causas y consecuencias del cambio climático, comprender qué es la huella de carbono y por último un procesador de textos. Otro concepto importante que les resalto aquí es de cambio climático. Tanto el cambio climático como el efecto invernadero están bastante relacionados, pero son cosas muy diferentes. Así como la huella de carbono tiene relación tanto con el cambio climático como el efecto invernadero. ¿Vale? Tres conceptos que están relacionados, pero entre sí son bastante diferentes entre cada uno. ¿Qué entregaré? Un cartel de divulgación en el cual desarrollarás información sobre
el efecto invernadero y la huella de carbono sobre tu consumo de proteína animal, así como las evidencias que demuestren cómo la calculaste y una conclusión para reflexionar qué hábitos pueden cambiar en tu alimentación para mitigar tu huella de carbono. ¿Cómo lo realizaré? Punto uno. Revisa el siguiente texto titulado El costo climático del ganado e identifica las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí tienen los datos bibliográficos de este texto y el enlace con el cual van a poder acceder a él. Punto 2. En una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registro de consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Aquí los días van a ser los que ustedes elijan, ¿sale? Por ahí preguntaban eso, pero aquí lo estamos respondiendo, no hay ningún problema, también son los que ustedes decidan elegir. ¿Vale? Entonces, ¿qué elementos debe de contener nuestra tabla? Primero, obviamente, los días de la semana que ustedes están realizando el monitoreo. Dice, escoge 3 días en los que consumas proteína animal en tus alimentos. Aquí es durante todo el día, ¿ok? Desayuno, comida, cena y si tienen por ahí colaciones, también las colaciones que consuman. Y los gramos consumidos por tipo de proteína pecuaria. Ahora, ¿qué proteína van a estar ustedes incluyendo en su monitoreo? Nada más las que ustedes tienen aquí indicadas en la actividad, que son el huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, queso, carne bovina, que sería la res, o cordero. Tenemos una nota importante que dice, en caso de que seas vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigo que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro, ¿sale? Entonces van a hacer una tablita en la cual pueden poner en forma de lista todos los tipos de proteína que nos indican aquí en la actividad y hacia la derecha en forma horizontal van a poner los días que ustedes van a monitorear. Puede ser día 1, día 2, día 3, miércoles, jueves y viernes, jueves, viernes y sábado. Ahí ustedes deciden qué día, ¿sale? Y van a poner los gramos aproximados por tipo de proteína, ¿sale? Ahora, ¿cómo vamos a saber los gramos aproximados? Por ejemplo, si ustedes compran un kilo de huevo, pues ustedes nada más lo único que van a hacer es dividir el número de huevos entre esos 1000 gramos y ya les va a dar ahí un aproximado de cuántos gramos pesa cada huevo. En caso del pollo, si ustedes comen, por ejemplo, en la calle una porción de pollo, más o menos que te sirven en los lugares donde dan de comer, es alrededor de entre 100 y 110 gramos por porción. Lo mismo para el pavo, ¿sale? Si por ahí alguien come pavo, pues es lo mismo. O si lo comen en su casa, lo que tienen que dividir es el número de porciones de las personas que comen ese pollo entre el total de gramos que ustedes compraron y ahí les va a dar un aproximado de lo que consumieron, ¿sale? Lo mismo para el queso, pueden saber el total y lo dividen entre el número de porciones, la carne bovina o el cordero, ¿sale? Así es como ustedes van a calcular el aproximado en gramos. Siguiente punto dice, elabora 2 gráficas de Excel donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en las gráficas. La primera gráfica es una gráfica de barras donde se observe su consumo total de gramos por tipo de proteína en los 3 días. También tienen que elaborar una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína considerando los 3 días. Y por último, las gráficas deben de llevar su título seguido de su nombre y su grupo. O sea, ya una vez que elaboren la gráfica, le ponen ahí sus datos, su nombre y su grupo, los títulos de los ejes, esto en el caso de la gráfica de barras, que sería el eje X y el eje Y, así como la correspondiente leyenda o etiqueta de sus datos, ¿sale? Entonces,
¿Qué es lo que van a graficar? El total consumido durante sus 3 días por tipo de proteína. ¿Qué es esto? El total de consumo que yo tuve en esos 3 días de pollo, el total que yo consumí en esos 3 días de huevo, el total que yo consumí en esos 3 días de pavo, el total que consumí en esos 3 días de huevo, etcétera, ¿no? Las que ustedes hayan consumido, ¿sale? Es el total por tipo de proteína por los 3 días, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna duda. Perfecto, todo bien, eso me agrada, que no vayan teniendo dudas, porque luego se les hace un poquito compleja esta parte. Vamos a seguir avanzando. Siguiente punto, ya elaboraron sus gráficas, ya les hicieron bien bonitas, ahora dice, con base en el tipo y total de gramos de proteína que consumiste, recuerden que aquí estamos ya tomando, yéndonos al total consumido por tipo de proteína de los 3 días, ¿sale? El total que consumí en esos 3 días de pollo, de pavo, de cerdo, etc. Solo las que están en la actividad, ¿sale? Dice, con base en el tipo y total de gramos por tipo de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. ¿Cuál es la tabla de equivalencias? Esta que tenemos aquí abajo, ¿sale? Esta es nuestra tabla de equivalencias. Realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda para realizar tus conversiones de unidades, ¿vale? Entonces tenemos la tabla de equivalencias y nuestra fórmula que vamos a utilizar para hacer el cálculo de nuestro consumo de proteína. Ahora, pregunta, ¿alguien ya hizo este ejercicio? ¿Alguien ya corroboró que este ejercicio y este resultado sea correcto? Todavía no, todavía no. Ok, no se preocupen, no hay problema si no lo han hecho. Entonces vamos a realizarlo. Un favorzote, lo tienen que hacer en una hoja de papel, así que por ahí vayan de volada o si la tienen a la mano, a traer una hoja de papel para que hagamos todos juntos este ejercicio. ¿Sale? Me avisan cuando ya estén listos. Esta actividad está un poquito más larga que la primera, pero no está complicada. Ahorita van a ver que esta parte no es complicada tampoco. Solo es seguir nuestra ecuación que nos piden, que nos ponen aquí y hacer las sustituciones correspondientes. Verán que es bastante sencillo. Ya ustedes nada más me indican cuándo empecemos, ¿vale? Ok, por aquí tu compañera Victoria ya está lista. Esperamos a tus demás compañeros. Brandon, listo. Nos esperamos para que todos estén listos. Sale Aileen, Evelyn, lista Aileen también. Ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta primera parte, bueno, primero que nada, nuestra fórmula completa es masa de dióxido de carbono es igual a los gramos consumidos de nuestro tipo de proteína por un kilogramo de pollo entre 1000 kilogramos de pollo por 6.9 kilogramos de dióxido de carbono entre un kilogramo de pollo, ¿sale? Esa es nuestra fórmula completa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso del ejemplo, digamos que ustedes y yo consumimos 700 gramos de pollo en esos 3 días, ¿sale? Entonces vamos a hacer el cálculo para 700 gramos de pollo, que lo dice aquí arribita. Ejemplo, si se consumieron o si consumiste 700 gramos de pollo en 3 días, se tiene, y es lo que les acabo de decir, 700 gramos de pollo por un kilogramo de pollo entre 1000 gramos de pollo. Esta parte en medio
en lo que son la parte numérica no se va a modificar, ¿sale? Ni tampoco en las unidades. Lo que vamos a modificar es la proteína que vamos a estar calculando. En este caso estamos calculando lo emitido por los 700 gramos de pollo. Y en la tercera parte, vamos a tomar el dato que corresponde según nuestra tabla de equivalencias. Para el cálculo de la emisión de CO2 en el consumo de pollo, vamos a tener una equivalencia de 6.9, que se los puse aquí abajo en rojito, que es este dato que está aquí arriba en la tercera parte de 6.9 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces son 6.9, y aquí dice se producen kilogramos de dióxido de carbono. Entonces 6.9 kilogramos de dióxido de carbono entre 1 kilogramo de pollo, ¿ok? Recuerden, las unidades que vamos a obtener son importantes, entonces hay que irlas cancelando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerden que dentro de todas las operaciones tenemos un orden, ¿sale? Hay que seguir el orden de las operaciones. Sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. ¿Tenemos sumas aquí? No tenemos sumas, ¿sale? Tenemos divisiones, perdón, tenemos multiplicaciones, no tenemos multiplicaciones, ¿sale? Tenemos, perdón, tenemos sumas, no, tenemos divisiones, tenemos restas, tampoco tenemos restas. Tenemos divisiones, sí tenemos divisiones, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con las divisiones. Van a dividir 1 entre 1000, bueno, van a poner 700 y van a abrir un paréntesis y van a dividir 1 entre 1000 y van a poner el resultado y me indican aquí en el chat cuánto les da de 1 entre 1000. Ok, 1 entre 1000. ¿Cuánto es 1 entre 1000? Por ahí agarren su celular, 1 entre 1000 y ahí tienen. Ok, Victoria. ¿Alguien más? Brandon, muy bien, 0.01, ok. Entonces, tenemos en el primer paréntesis 700, cerramos paréntesis, abrimos el de en medio, por 0.001, cierran paréntesis, y luego vuelven a abrir paréntesis para la tercera parte y van a sacar el resultado de 6.9 entre 1. Aquí está fácil, ¿cuánto es 6.9 entre 1? 6.9, recuerden, todo número dividido entre 1, pues es ese mismo número, ¿sale? Entonces, ahora sí, hagan la última parte, que serían las multiplicaciones dentro de nuestra ecuación que tenemos. Recuerden, sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, ¿vale? Entonces van a ser 700 por 0.001 por 6.9 y me dicen qué resultado les da. Victoria dice 4.83, ok. ¿Cuál sería su resultado? Ahí pónganme su resultado, 4.83. Ok, muy bien. Ya todos saben por qué les da 4.83, ¿verdad? Ok, ¿por qué les da 4.83? ¿Por qué les da 4.83? Y si ese es su resultado completo, ¿ese es su resultado completo? ¿O sería 4.8 nada más? ¿O le falta algo? Sin miedo, ¿eh? Recuerden que no estamos aquí para ver quién se equivoca, sino para participar.
Victoria, muy bien, le falta las unidades en las que está expresado nuestro resultado, ¿sale? Ojo, muy bien, Victoria. Es importante que la realicen como está en el ejemplo. Les estaba comentando que es importante que lo sigan porque se van a modificar o vamos a modificar las unidades en que vamos a expresar nuestro resultado. Recuerden, estamos empezando en gramos consumidos y vamos a terminar en kilogramos de dióxido de carbono. Gramos consumidos de proteína y vamos a terminar en kilogramos de dióxido de carbono emitido. Entonces nuestro resultado sería 4.8 o 4.83, porque aquí en el ejercicio está redondeado, kilogramos de dióxido de carbono. ¿Sale? Ahora, este es para el ejemplo de pollo. Si nosotros consumimos 250 gramos de huevo, entonces, obviamente aquí en esa primera parte vamos a poner 250 gramos de huevo. Parte de en medio va a ser 1 kilo en lugar de pollo, va a ser 1 kilo de huevo entre 1000 gramos de huevo. ¿Sale? Para seguir con el mismo tipo de proteína. Y al final, recuerden que tenemos la tabla de equivalencias. Si estamos haciendo un cálculo, por ejemplo, en este caso para huevo, a diferencia del pollo, vamos a ir a buscar el huevo a la tabla de equivalencias. Y nos vamos a dar cuenta que el huevo, el número que le corresponde es 4.8. Entonces, en lugar de 6.9 kilogramos de dióxido de carbono, van a ser 4.8 kilogramos de dióxido de carbono entre 1 kilogramo de huevo, porque estamos calculando huevo, ¿sale? Si estuviéramos calculando pavo, por ejemplo, pues van a ser 200 gramos de pavo entre 1 kilogramo de pavo, digo, por 1 kilogramo de pavo entre 1000 gramos de pavo y nos vamos a la equivalencia que le corresponde a pavo, que sería 10.9 kilogramos de dióxido de carbono entre 1 kilogramo de pavo. Recuerden poner todos los tipos de proteína, las unidades de tipo de proteína y modificar la equivalencia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir eliminando precisamente ese tipo de proteína y esa unidad en la cual está expresada y al final les queden los que son correctos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna duda. Perfecto, muy bien, todo claro. Por aquí dice Victoria. Creo que no está difícil, lo único que hay que hacer es seguir la formulita, ¿vale? Qué bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Si tienen alguna duda, por ahí me van diciendo. Ok, siguiente punto. Punto número 5 dice, realiza un cartel de divulgación que integre lo siguiente. Lo primero que solicitan es el título que relacione la huella de carbono y el consumo de proteína. Este título ustedes lo van a colocar, es el que a ustedes más les guste, ustedes lo van a inventar, entonces es relación entre su huella de carbono o la huella de carbono y el consumo de proteína pecuaria. Después, una introducción. Recuerden, aquí ya no tomamos en cuenta la extensión, sino que cumpla con las características que nos están solicitando. ¿Y cuáles son? Bueno, tienen que indicar o mencionar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Tienen que indicar o describir a qué se refiere la unidad de emisión de equivalentes de dióxido de carbono y por último mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de invernadero de acuerdo con el texto El costo climático del ganado. Recuerden cubrir estos 3 puntos que les están solicitando independientemente de la extensión. Siguiente punto, tienen que incluir un esquema que muestre las siguientes características: la relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Entonces, aquí tienen que buscar un esquema del efecto invernadero, no es más. Recuerden, el esquema es una imagen donde nos está indicando cómo funciona
un ciclo o algún fenómeno que estamos ahí representando, ¿vale? Y después de que ustedes incluyan esa imagen o ese esquema, tienen que colocar un pie de figura donde expliquen el esquema que ustedes están viendo, ¿ok? Explicación, no definición de lo que es el efecto invernadero, ¿sale? Vamos a dar una explicación de ese esquema. No debe de ser una explicación perfecta, es lo que ustedes están observando y también lo que ustedes ya investigaron. Ejemplo, todos por ahí seguramente ya vieron un esquema del ciclo del agua. Entonces, yo les voy a hacer ahorita una explicación o una descripción gráfica de ese esquema, ¿sale? Por ahí seguramente ya lo vieron. Y recuerden, primero lo que pasa es que se evapora el agua, ya sea de los ríos, cuerpos de agua o de los mares, ¿no? Se evapora y sube a la atmósfera. En la atmósfera se condensa, se forman las nubes, lo que pasa es que se empiezan a juntar todas estas gotitas de agua hasta que son lo suficientemente grandes para que caigan por gravedad. Caen en forma de lluvia. Una parte durante esta lluvia, una parte puede filtrarse, otra parte puede correr mediante ríos, otra parte puede quedar en lagos o lagunas y toda la demás que corren los ríos, pues vuelve a llegar al mar, ¿sale? Y una vez otra vez en el mar o en los cuerpos de agua, vuelve a evaporarse, se forma la nube y vuelve a caer en forma de lluvia, ¿vale? ¿Sale? Esa sería una descripción de lo que yo estoy viendo. Ojo, es aquí explicación o descripción de su esquema. No pongan una definición de lo que es el efecto invernadero, ¿sale? Hagan una explicación, hagan de cuenta que ustedes les están contando lo que está pasando en ese esquema a algunos de sus amigos, a algunos de sus familiares, tal cual, así como lo estarían contando, así escríbanlo, ¿sale? No se preocupen. No quiero algo perfecto, quiero que ustedes me pongan su explicación. Después de su explicación, tienen que añadir los datos bibliográficos de donde retomaron esa figura. Ahí abajito, sale de manera muy, muy pequeñita, ahí los ponen. Después tienen que colocar las gráficas que ustedes elaboraron arriba, ya nada más de su Excel, las copian y las pegan como figura en su cartel. Y nos dice lo que debe de llevar. Bueno, la gráfica de barras debe contener su título, que ya lo va a tener. Los dos ejes identificados. La escala, recuerden que debe tener su escala y las unidades de medición en las que está expresada la información, así como la etiqueta o la leyenda, ¿sale? En ambos casos. La gráfica circular también debe de tener las unidades, que en este caso van a ser porcentajes, de cada tipo de proteína, así como sus leyendas. Y por último, nos dice que cada gráfica debe de tener un pie de figura de 2 a 4 renglones, pequeñito, o puede ser de 2 renglones nada más, donde ustedes indiquen o expliquen el patrón de consumo. Lo que ustedes están viendo. Yo consumí la proteína que más consumí o yo consumí más este tipo de proteína y ahí lo indica, ¿sale? Ese sería el pie de figura. Después ustedes van a incluir en su mural las conversiones de unidades. Recuerdan que lo tienen que hacer en una hoja y tomarle una foto. Esa misma foto la pueden incluir en su mural, ya nada más la copian y la pegan en su mural para que la puedan utilizar. Recuerden, cuando lo estén haciendo a mano, tienen que cumplir con que todas queden juntitas en la misma sección del cartel, o sea, que todas queden en la misma fotografía. O si toman dos, que las fotografías queden juntas. Y una vez que coloquen su foto, deben de incluir un comentario de 2 a 4 renglones donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja en el planeta su consumo de carne. ¿A qué se refiere con esto? Con relación a su consumo de carne, están consumiendo los tipos de carne que más CO2 emiten. Ustedes consumen un tipo de carne de proteína, perdón, que produce poca emisión de dióxido de carbono. Ya ustedes lo explicarán ahí. Y por último, ya una vez que realizan este comentario y
y reflexionarán sobre él, sobre el tipo, si están consumiendo o no la proteína con mayor o menor índice de huella de carbono, tienen que proponer 3 acciones que podrían realizar respecto a modificar sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono por consumir ese tipo de carne o ese tipo de proteína, ¿sale? Entonces, yo ya hice por ahí, yo ya vi, estoy consumiendo uno de los que más generan dióxido de carbono. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y ya ustedes hacen 3 propuestas enfocadas a su consumo de todos esos tipos de proteína. Recuerden, estas 3 acciones deben de ser enfocadas en sus hábitos de alimentación. Si ustedes ponen acciones que no estén relacionadas con sus hábitos de alimentación, pero sí estén relacionadas con disminuir su huella de carbono, no se las puedo dar como buenas, porque no están relacionadas con su alimentación, solo en disminuir la huella de carbono. Entonces, ojo, deben ser exclusivamente enfocadas en sus hábitos de alimentación. Y por último, en su cartel tienen que incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prep en INESEP. Aquí yo les recomiendo que sus fuentes de consulta las pongan en una hoja. Esa hoja de procesador de textos la guarden como imagen y ya después la incluyan directamente como una imagen en su cartel. Ahora, para realizar su cartel pueden utilizar las siguientes herramientas. Pueden utilizar Canva, Infogram o PictoChart, ¿sale? También pueden utilizar elementos y herramientas de su procesador de textos, como el ejemplo que les acabo de dar. Ustedes hacen por ahí su bibliografía o sus fuentes bibliográficas, la guardan como imagen y ya nada más la pegan en su cartel. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y dice: apóyate en los siguientes enlaces. Entonces tenemos aquí cómo obtener el enlace según la herramienta que ustedes decidan ocupar, ¿sale? Aquí también les recuerdo, antes de que empiecen a hacer todo su cartel de divulgación, modifiquen los permisos de acceso para que no se les olvide al final hacer la modificación, ya que si ustedes no modifican los permisos de acceso, pues obviamente no voy a poder visualizarlo y no voy a poder evaluar esa parte de su cartel. Entonces, pues obviamente les va, como es una buena parte de lo que tienen que cumplir, pues les puede afectar bastante en su evaluación. Bueno, acabamos de ver lo que va incluido en el cartel, que es todo lo del punto número 5, ¿sale? Recuerden, punto número 5 va en su cartel. Antes todo lo que vimos antes del punto número 5 va desarrollado en su procesador de textos y en el Excel. Ahora, en el punto número 6 nos dice lo que va integrado en el procesador de textos. Su portada con sus datos personales, la evidencia de su tabla de monitoreo, que es su tabla de monitoreo de sus consumos de proteína. Recuerden, son 3 días con los gramos aproximados. Sus gráficas, recuerden, las pueden copiar y pegar directamente en su procesador de textos. La fotografía de sus conversiones que hicieron a mano, la pegan tanto en el procesador de textos como en su cartel. Y por último, el enlace a su cartel solicitado. Aquí no van a ir sus fuentes de consulta en su procesador de textos, van a ir en su cartel. Ahora, yo les decía que las hicieran en el procesador de textos. Las pueden hacer en ese mismo procesador de textos al final de todo lo que les piden, incluirlas y ya nada más guardarlas como imagen y pegarlas allá en el cartel. Pero si ustedes si ustedes no las pegan en el cartel, esa parte
obviamente se les voy a penalizar porque aquí les está solicitando en el último punto que en el cartel vayan incluidas sus fuentes de consulta, ¿vale? Entonces son estos 5 puntos que ustedes deben de colocar en su procesador de textos. ¿Dudas hasta aquí? Victoria, Tengo en qué parte del esquema se escribe el pie de figura? ¿Va a ser una imagen del esquema o es una imagen del esquema? Abajito ven que Canva, por ejemplo, funciona como con cuadritos de texto. Van a poner otro cuadrito de texto y ahí van a poner el pie de figura y en ese mismo cuadrito pueden poner sus datos bibliográficos, ¿vale? Por aquí alguien quería participar en el micrófono. No, solo dije que no tenía dudas. Ah, perfecto. Sin dudas, Brandon también. El link todo claro. Ok, vamos a la parte final. Entonces, dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en tu equipo de la siguiente manera, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma, ya saben, cuidando que el formato de guardar sea .doc o .docx, ¿vale? Entonces, dudas hasta aquí, ya sea de la actividad 1 o de la actividad 2. Victoria dice, para las gráficas no se pueden capturar hacer captura de pantalla, se tienen que copiar y pegar. Puede ser captura de pantalla, pero es más fácil copiar y pegar. Lo único que hacen es seleccionar la gráfica, darle botón derecho, ahí les va a aparecer una ventanita, le dan copiar y ya nada más la pegan como si estuvieran pegando cualquier texto y pues ya así lo pueden hacer sin ningún problema. Si necesitan guardarlo o si se les hace más fácil guardarlo como captura, bueno, también lo pueden hacer. Solo recuerden que la captura debe ser lo suficientemente grande para que si ustedes lo van a reducir, al ampliar la imagen, pues no sea clara y no se vea borrosa, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Sin dudas, entonces, con relación a las gráficas tampoco, ni a la tabla. No tengo dudas. A alguien le gustaría que el día viernes hiciéramos un ejercicio de las gráficas? ¿Sí? Ok, perfecto. Ya ven, por ahí sí, estaría bien. Si tienen por ahí alguna propuesta o que alguien diga, ¿sabe qué? Yo como que sí le entendí, pero no estoy muy seguro. Podríamos hacer un ejercicio y ya ustedes me indican si quieren hacer algún ejercicio, ¿sale? Para que yo lo tome en cuenta. Adelante, Evelyn. ¿La sesión del viernes va a ser a la misma hora o va a ser en un horario diferente? A la misma hora, recuerden que las sesiones pues están programadas con base en la votación que hicieron, entonces va a ser a la misma hora. A menos que normalmente se conectan los mismos a las sesiones, entonces si ustedes me dicen, ¿sabe qué? Me queda mejor a las 8, pues la podemos recorrer a las 8. Más temprano no creo porque pues muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen otras actividades, incluido el trabajo, ¿no? Porque algunos de ustedes trabajan, entonces por eso, pues lo podemos modificar de acuerdo a lo que ustedes me digan. Si no, se queda a las 7, no hay ningún problema. Ok, sí, Victoria, bueno, si no tienen ustedes ningún problema, puede ser a las 7. Pues otra propuesta que yo les podría hacer es que si no les queda muy bien a las 7, podríamos recorrerla para las 8. Pero eso depende de lo que también ustedes me digan. ¿Les quedaría mejor a las 8? A ver, por aquí, si no tienen problema, la próxima la recorremos a las 8. La del viernes y las próximas. Ok, está bien a las 7. Evelyn, taller también tienes taller a las 7. No, los viernes, recuerden que los viernes nada más tenemos el espacio abierto, ¿sale? No,
No tenemos, me parece que no hay otra sesión. Pero si quieren la recorremos a las 8. Entonces quedamos, si no tiene ningún inconveniente por aquí nadie, la recorremos a las 8 de la noche el viernes. De todos modos, yo les dejo la invitación y ahí les indico la hora, ¿vale? Bueno, Rafa dice que a las 7. Si no tienen problema, por aquí nada más díganme si quieren mejor a las 8. Ya para ponernos bien de acuerdo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya para cerrar, para finalizar, me llevo de tarea el presentarles el ejercicio para el día viernes o que hagamos el ejercicio de las gráficas para el día viernes, ¿sale? Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos el día viernes a las 8 de la noche, si es que les queda mejor, y si no, ya lo platicamos para modificarlo nuevamente para la próxima semana, ¿sale? Traten de avanzarle a sus gráficas para que si tienen que hacer modificaciones, ya nada más hagan ajustes, ¿sale? Nos vemos el día viernes entonces, que todos pasen muy buena noche y gracias por haberse conectado. Gracias a todos, bonita noche.